Nos vamos a quedar con la casa, mamá. Solo tienes que firmar unos papeles y mudarte a una residencia. Así sin pestañear, lo dijo mi propia hija Sara delante de su marido Javier. Esa sonrisa dulce que ya no me engañaba. Me quedé helada pero sonreí. Asentí con la cabeza y seguí sirviendo el pollo asado como si nada, porque yo ya lo sabía. Había escuchado la llamada que no colgó, esa conversación en el coche donde me llamó carga y planearon quedarse con mis 500.000 euros para pagar sus deudas. Pero no iba a discutir, no iba a suplicar. Esa noche, mientras ellos dormían tan tranquilos creyendo que me tenían en el bolsillo, yo ya estaba tejiendo mi salida. Si creen que una madre sola es fácil de manejar, aún no saben quién soy. Quédate hasta el final y verás cómo se desmorona su plan. Esa tarde se me quedó grabada para siempre. Era martes, estaba en la cocina pasando un trapo por la encimera cuando el móvil vibró. En la pantalla apareció el nombre de mi hija Sara. Contesté al instante esperando cualquier proteo sobre el fin de semana. Hablamos menos de un minuto. Me preguntó si estaba bien, me recordó que me tomara las vitaminas y me prometió que vendría a verme pronto. Le di las gracias con un calorcillo en el pecho, y entonces sin querer se le olvidó pulsar el botón rojo. La línea se quedó abierta. Ya iba a colgar cuando escuerta de coche al cerrarse. La voz de Sara ya no iba dirigida a mí sino a su marido Javier. ¿Has hablado con ella?, preguntó él con un tono seco de puro negocio. Sí, trámite hecho, respondió ella. Oí arrancar el motor. Y entonces llegó lo que me partió en dos. Tenemos que mover ficha, Javier. Es una carga. Si la convencemos para que venda la casa y se mude a una residencia barata, nos quedamos con el valor. 500.000 euros que nos limpian las deudas y financian el negocio. Me quedé clavada, el trapo húmedo apretado en la mano sin darme cuenta. Javier insistió. Y nos... Sí, ya que sí, que yo no conocía. Es vieja y está sola. Hará lo que yo le diga. Solo tenemos que hacerle creer que ya no puede cuidarse sola. La llamada se cortó. La cocina se quedó en un silencio que pesaba toneladas. No lloré. No tiré el teléfono contra la pared. Solté el trapo en el fregadero. Me lavé las manos con agua. Mi jardín, mis rosales, mi casa, mi vida. En ese momento dejé de ser su madre. Me convertí en una estratega. No era una víctima y desde luego no era una carga. Iban a aprender quién soy y tardaría exactamente 4 días en empezar a demostrárselo. 4 días después, el domingo, sonó el timbre a las 2 en punto. Abrí la puerta y allí estaban ellos, con sus sonrisas de anuncio. Sara me besó en la mejilla, como si no hubiera pasado nada. Javier traía una botella de vino y un ramo de flores. Flores. No me habían traído flores en años. Ese detalle me confirmó que estaban ensayando su papel. Mamá huele de maravilla, dijo Sara mientras yo sacaba el pollo asado del horno. Puse la mesa con el mantel de siempre, el de los domingos. Ellos se sentaron, yo serví la comida y durante un rato hablamos del tiempo, del barrio, de tonterías. Pero yo conocía ese guión, sabía que la embestida llegaría antes del postre. Y llegó, puntual. Mamá, ¿has visto los canalones?, soltó Sara mientras cortaba el pollo. Están llenos de hojas. Esta casa es demasiado para ti solita. Javier asintió, apoyando los codos en la mesa. Carmen, no deberías preocuparte por estas cosas. Sara y yo vimos unas residencias preciosas el otro día. Sin jardín, sin escaleras, sin mantenimiento. Todo incluido. Yo masticaba despacio mirándolos de reojo. Ya tengo quien me limpia los canalones 2 veces al año. No es un problema, dije con calma. Pero no se rindieron. Sara dejó el tenedor y puso una mano sobre la mía. Mamá, piensa en lo bien que estarías. Nosotros nos encargaríamos de todo. De la venta, de los papeles, del dinero. Y entonces sacó del bolso un folleto con la foto de una residencia. Pasillos blancos, señoras mayores sonriendo, un jardín con flores. Lo deslizó por la mesa hasta mi plato. Mira, es este, a 15 minutos de nuestra casa. Ya he llamado, tienen plazas libres. Ahí estaba, el golpe. No era una sugerencia, era una maniobra. Sara había planeado mi futuro sin preguntarme. Sentí un calor en el pecho, pero no era ira, era certeza. Esos dos no me estaban cuidando, me estaban empujando. Y te digo una cosa, si alguna vez tiene que dejas de ser una madre para convertirte en un estorbo, no esperes a que te pidan perdón. Actúa. Pero yo no actué, todavía no. Simplemente sonreí, tomé el folleto, le di la vuelta y lo dejé boca abajo. Lo tendré en cuenta, dije. Nada más, ni una discusión ni un reproche. Ellos se miraron confundidos. Esperaban que me pusiera a la defensiva, que llorara o que me asustara. Mi estrategia era el silencio. Más seguros se sentirían. Llegamos al postre y Sara volvió a la carga. ¿Y si te caes por la escalera, quién te va a encontrar, mamá? Javier la secundó. Ya no eres joven, Carmen. Esto es mucho para ti. Bebí un sorbo de café y dije en voz baja, ya veremos, no hay prisa. Ellos no sabían lo que yo ya estaba tramando. No sabían de la cuenta nueva, ni de la agente inmobiliaria, ni del código del garaje que iba a cambiar en menos de 24 horas. Pensaban que estaba cediendo. Yo estaba esperando. Cuando se fueron, Sara me besó otra vez y me dijo, te llamo para ver cuándo vamos a ver la residencia. Y yo con la puerta medio cerrada respondí, claro hija, pero no pensaba ir. Esa misma tarde, con el folleto arrugado en la basura, me senté en el salón y tomé una decisión firme. No iba a dejar que nadie me empujara fuera de mi propia vida. Ni ella, ni Javier, ni nadie. Y esa noche mientras veía la tele saqué la libreta de mi marido y empecé a escribir los pasos. El primero, cambiar el código del garaje. El segundo, ir al banco. El tercero, encontrar a alguien que me ayudara a vender en silencio. Me sentía ligera. Por primera vez en meses estaba yo al mando.
A la mañana siguiente el plan de Sara empezó a tomar forma y yo lo vi con mis propios ojos. Estaba con mis café de siempre cuando oí el motor de su coche acercarse. Me asomé por la ventana, frenó delante del garaje, bajó del asiento con un movimiento rápido y abrió el maletero. De allí sacó 2 cajas de cartón enormes, tan cargadas que las arrastraba por el cemento. No llamó a la puerta, no me avisó, simplemente dio por hecho que aquel espacio era suyo. Salí al porche con la taza humeante en la mano. ¿Qué es eso?, pregunté con... Solo ropa de invierno vieja y archivos del trabajo, respondió ella, dejando las cajas con un golpe sordo en el suelo del garaje. El piso está muy justo, mamá, y tú tienes todo este espacio vacío. Voy a empezar a guardar cosas aquí. Tiene sentido, ¿verdad? No me lo preguntó, me lo informó, como si aquel garaje ya fuera suyo. Como si yo, su madre, fuera una inquilina tolerada en mi propia casa. Ponlas en la esquina, le dije, sin alterarme, no discutí. No le pedí que se las llevara eso. La vi subirse al coche, encender el motor y marcharse, dejando mis ladrillos manchados de grasa convertidos en su almacén particular. Me quedé un momento mirando las cajas con los brazos cruzados. Así que empezaba así: primero, 1 metro cuadrado de mi garaje, luego la casa entera, pero yo no iba a permitirlo tan fácilmente. En cuanto su coche desapareció al final de la calle, dejé la taza en la encimera y fui directa al teclado numérico del garaje. Los dedos me temblaban un poco, pero no dudé. Pulsé el código maestro, la puerta se abrió con su metal vaporoso y entré en el menú de configuración. Allí estaba la lista de accesos permitidos, el mío, el de Javier y el de Sara. Toqué el número de mi hija y lo eliminé sin pestañear. Luego marqué una clave nueva, una que solo yo conocería. Nada de fechas de nacimiento, nada de aniversarios. Elegí el año en que mi marido y yo compramos esta casa, seguido del número de la calle, un número que ella jamás relacionaría conmigo. Lo repetí en voz baja 1, 2, 3 veces hasta que se me grabó a fuego. Cuando la pantalla parpadeó confirmando el cambio, sentí una punzada extraña, una mezcla de alivio y de algo parecido a la paz. Me quedé unos segundos con la mano apoyada en el teclado escuchando el silencio. Recordé la época en que Sara era pequeña y me pedía que le dejara pulsar los botones del garaje cuando llegábamos a casa. Ahora la que pulsaba los botones era yo, y no para abrirle la puerta sino para cerrársela. No sentí remordimiento, sentí una calma que no me visitaba desde hacía años. No era solo un código, era un muro, la primera barrera física que levantaba entre mi vida y su codicia. Cada tecla que pulsaba era un cerrojo más a mi libertad. Y esa mañana comprendí una verdad que me había negado durante años: el amor no se demuestra con acceso. El amor se demuestra con respeto, y el respeto a veces se protege con una contraseña. Si alguna vez has sentido que tu propia familia te mira como una cuenta bancaria con piernas, quédate conmigo, porque esto no ha hecho más que empezar. Cerré la puerta del garaje y me apoyé en la pared sintiendo la textura fría del cemento. Mi corazón latía rápido, pero no por miedo. Por primera vez en mucho estaba al mando. Aquellas cajas de cartón seguirían allí, cosas que a Sara no le importaban en absoluto, pero ya no importaba. El garaje era mío. La casa era mía, y yo acababa de demostrarme a mí misma que todavía sabía poner límite aunque doliera. Esa noche antes de cenar volví a pasar por delante del teclado y sonreí. Sara aún no lo sabía. Creería que podría volver al día siguiente con más cajas, más excusas, más planes. Pero cuando su mano rozara aquel panel de números, en lugar de la puerta se abriría un silencio. Un aquí no entras que no necesitaba voces. Yo no se lo había dicho con palabras, se lo había dicho con un número, y eso pensé mientras subía las escaleras era solo el comienzo. El código del garaje no era más que la primera trinchera. Detrás venía el banco, la agente inmobiliaria, la venta silenciosa, todo un plan trazado en una libreta que ella no sabía que existía, pero eso ya era cosa del día siguiente. A la mañana siguiente, antes incluso de ponerme el abrigo, cogí el bolso y conduje hasta el banco. No avisé a nadie. No quería dar tiempo a que nadie me convenciera de lo contrario, porque todo aquello tenía un nombre. Hace 3 años, cuando me operaron de la vesícula, añadí a Sara como cotitular de mis cuentas corrientes y de ahorro. Por si acaso, me dije entonces, por si me pasa algo y ella necesita pagar los gastos. Un gesto de madre. Una puerta abierta que ahora ella quería atravesar sin llamar. Entré en la sucursal y pedí hablar con una gestora. Me sentaron frente a una chica joven, con el pelo recogido y una sonrisa amable. Saqué el DNI, lo puse sobre la mesa y hablé claro. Necesito abrir una cuenta individual solo a mi nombre. Una vez quiero transferir absolutamente todo el saldo de mis cuentas conjuntas a esa cuenta nueva, y después cerrar las cuentas conjuntas por completo. La empleada parpadeó un par de veces y tecleó algo en el ordenador. ¿Las cuentas compartidas con su hija, la señora Sara?, preguntó con delicadeza. Sí, esas mismas, respondí sin titubear. Quiero que dejen de existir. Me temblaban un poco las manos, pero no lo demostré. Firmé los formularios uno tras otro, sin leer demasiado, porque lo importante ya lo había decidido yo. En 30 minutos, el tiempo justo de un café, mi dinero pasó a estar donde nadie más podía tocarlo. La empleada me imprimió el resumen final y me lo entregó con una sonrisa. Ya está todo hecho, señora. Su cuenta individual está activa y las cuentas conjuntas quedaron canceladas. A partir de ahora, solo usted tiene acceso. Asentí, guardé el papel en el bolso y salí de allí con una ligereza en el pecho que no sentía desde hacía años. Me senté en el coche. En el aparcamiento mirando el resguardo. Allí estaba la cifra, 498, 230 euros.
Todo mi dinero, todo mi trabajo, la vida entera que había construido con mi marido, protegida detrás de una contraseña que solo yo conocía. Sara ya no podía verlo. Ni siquiera sabía que existía esa cuenta nueva. Ellos querían administrar mi dinero, pues bien, a partir de ese momento no podrían ni siquiera localizarlo. Esa tarde, mientras estaba en casa doblando la ropa, sonó el teléfono. Era Sara. Mamá, ¿has estado en el banco? Me ha llegado una notificación rara sobre las cuentas. Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la voz firme. Ah, sí, no te preocupes, solo organicé un par de cosas. Insistió ella, con ese tono que ya no me intimidaba. Cosas mías, Sara, no tienes de qué preocuparte. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Bueno. Mientras no toques el dinero de lo de siempre, todo bien. Sonreí sola en la cocina. El dinero está donde tiene que estar, cuídate. Y colgué sin esperar su respuesta. Esa noche antes de acostarme, abrí la libreta que nadie sabía que existía y añadí una línea más a mi plan. Cuentas cerradas, dinero a salvo. Lo subrayé 2 veces, apagué la luz y dormí profundamente. Ellos creían que me tenían controlada, pero yo acababa de aprender la lección más importante de todas. Quien controla el dinero controla la puerta de salida. A la mañana siguiente, con el café aún tibio, cogí el móvil y busqué una agente inmobiliaria independiente. No quería una gran agencia de esas que ponen tu vida en un escaparate. Quería a alguien discreto que trabajara con llamadas y contactos, no con carteles. Así llegué a Sofía. Le expliqué lo que necesitaba y para que lo entendiera desde el primer segundo, solté la condición principal. Venta privada, sin cartel en el jardín, sin publicidad, sin que mis vecinos se enteren de nada. Compradores al contado y cierre rápido. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Luego Sofía respondió con una calma que me gustó. Carmen, eso no es lo que suelen pedirme, pero le diré una cosa, me encanta cuando una clienta sabe lo que quiere. Esa misma tarde Sofía estaba en mi salón. Llegó con una libreta, un bolígrafo y esa manera de mirar las esquinas que tienen los que de verdad entienden de casas. Recorrió las 4 habitaciones, tocó la madera de las ventanas, abrió un par de armarios y se asomó al patio trasero. Esta casa está en perfectas condiciones, me dijo, sentándose frente a mí. En un mercado normal la publicas el viernes y el lunes tienes a 3 familias peleándose. ¿Y tú quieres venderla en silencio? Quiero venderla en mis términos, corregí. No necesito que el barrio entero hable de mí. Necesito a alguien que ponga el dinero encima de la mesa y que quiera cerrar cuanto antes. Sofía se quedó mirándome un instante, asintió y sacó el móvil. Con un comprador al contado, el número de interesados baja mucho. Y puede que no consigas el precio máximo que se lograría en una guerra de ofertas. El precio máximo no me interesa, contesté con una tranquilidad que hasta a mí me sorprendió. El justo, el que me permita mirar hacia adelante. Lo importante es que el cierre sea limpio y en 2 semanas o 3, como mucho. Ella anotó en su libreta, levantó la vista y sonrió. Estoy empezando a entender por qué me llamó. Le ofrecí un café y lo aceptó. Mientras se lo preparaba, ella me dijo que para una operación así necesitaba una tasación actualizada, pero no para publicarla, solo para fijar el precio de salida. ¿Cuánto pides por ella?, preguntó. 500.000 euros, ni uno menos, respondí sin dudar. Pensé en la llamada que había escuchado. Sara hablaba de esos mismos 500.000 como si ya fueran suyos. Pues bien, si alguien los iba a tocar, sería yo. Sofía no puso ninguna objeción. El precio es correcto para la zona y el estado de la casa. Vamos a trabajar con eso. Y entonces, en lugar de irse a hacer llamadas desde su oficina, pidió permiso para quedarse en mi cocina y empezó a marcar números desde mi propia mesa, con el móvil apoyado en el mantel de flores que tantas veces había visto a mi marido y a mí cenar. Yo me quedé en el salón, con la puerta entreabierta, escuchando retazos de sus conversaciones. No es una operación fuera de mercado, sin publicidad. Sí, la casa está en la zona de siempre. No se puede visitar hasta que no confirmemos el pago. Sí, la propietaria quiere cerrar rápido. Me apretaba las manos entre las rodillas. Escuchar esas palabras puestas en voz alta me hizo sentir lo real. Ya no era un plan en mi cabeza. Era una operación en marcha. Media hora después, Sofía salió de la cocina con el móvil en la mano. He hablado con 4 contactos, dijo. 2 de ellos están muy interesados. Uno especialmente lleva meses buscando una casa como esta en este mismo barrio. ¿Puedo darle tu número? Negué con la cabeza. Todo a través de ti. Yo no quiero llamadas. Ni mensajes, nada que se pueda rastrear. Sofía se quedó muy seria, asintió y anotó en su libreta. Entendido. Hago el filtro yo. Solo se acercarán a ti en el momento de firmar. Cuando recogió el bolso para marcharse, se volvió desde la puerta y me miró. Carmen, en mis 18 años en esto nunca había visto a una clienta tan callabés, tan decidida. No, respondí. Solo la acompañé al umbral y dije, mañana hablamos. Cuando cerré la puerta me apoyé en la madera y solté el aire que llevaba conteniendo desde hacía horas. Ya estaba en marcha. Ya no había vuelta atrás. Esa misma noche, después de que Sofía cerrara la puerta y bajé las maletas, las de piel marrón, las de los viajes con mi marido. No compré cajas de cartón ni bolsas de basura, nada de eso. Usé las maletas, las llené solo con lo que de verdad importaba. Las fotos de la familia, las de los cumpleaños de Sara cuando era pequeña, las de su primera comunión, las del día en que conoció a Javier. Las miré 2 segundos y las guardé. No iba a dejar que ella las encontrara tiradas en una casa que ya no sería suya. También metí mis joyas, las pocas que tengo y las que me regaló mi madre. La ropa esencial, la de diario, la que de verdad me ponía. Y los relojes de mi marido, 3 en total que llevaban años guardados en el cajón de la mesilla.
Cuando los tuve en las manos me quedé un momento quieta. Él los habría entendido, siempre me decía que no esperara a que los demás me cuidaran, pues eso estaba haciendo. Los muebles grandes, la mesa del comedor, el aparador de roble que heredé de mi madre, el sofá donde él veía las noticias, los cacharros de la cocina, las alfombras pesadas, todo se quedaba. Esas cosas habían sido el decorado de mi vida, pero no mi vida. Cada maleta que cerraba era un peso que soltaba, se quedaba también el peso, literal. Me senté en el suelo del dormitorio con las luces apagadas y miré las paredes. 30 años viviendo allí. 30 años de risas, cenas de Navidad, discusiones y silencios de duelo. Todo eso se quedaba entre las paredes. Yo me llevaba lo importante. Eran las 8 cuando sonó el teléfono. Los miré desde la cama con las maletas abiertas a mis pies. Sara, contesté con la voz más neutra que pude. Mamá, he venido a dejar otra caja y el código del garaje no funciona. Ni siquiera me saludó primero. Directa al grano, como si aquel garaje fuera suyo. No le dije, con cambiado el código. Silencio, un silencio largo de los que pesan. Luego su voz volvió más afilada. ¿Por qué has hecho eso? Te dije que necesitaba guardar cosas en tu casa. ¿Cosas? Repetí sin levantar la voz. Las cajas que dejaste las recoges mañana y te las llevas a tu piso. El piso está reventando, solo necesito un poco de espacio. Es mi garaje también, llevo años usándolo. No corté. Es mi garaje, Sara. Y he decidido que prefiero la seguridad. Mamá, estás siendo irrazonable. Estás olvidando que acordamos esto. No he olvidado nada, respondí. Buenas noches, Sara. Colgué. No la dejé añadir ni una palabra más. Dejé el móvil en la mesilla y me quedé mirando las maletas. Me temblaban las manos, pero no lloré. No sentí miedo. Sentí una paz extraña, de esas que llegan cuando sabes que has hecho lo correcto. 10 minutos después, el móvil vibró. Era Sofía. Carmen, tengo un comprador al contado. Les encantan las fotos. Quieren cerrar en 10 días. Lo releí 3 veces, con el dedo tembloroso sobre la pantalla. En 10 días, aquella casa que había sido mi refugio durante 30 años iba a tener otro dueño, y Sara no lo sabía, Javier no lo sabía, nadie lo sabía. Me levanté del suelo, cogí la última maleta y la cerré. La venta ya estaba en marcha. Ahora solo tenía que esperar. Me quedé un rato en silencio con la mano sobre la maleta cerrada. Fuera la noche estaba tranquila. Por primera vez en años no tenía ninguna prisa. Iba a dejar que el tiempo trabajara a mi favor. Esa misma noche no pude dormir del todo, pero no me importó. Dormiría tranquila cuando todo estuviera firmado. El sábado por la tarde estaba en el patio trasero con un libro abierto sobre las rodillas y el sol cayendo suave entre los árboles. Había dejado el móvil en la mesa de cristal junto a una limonada que apenas había tocado. La casa entera estaba en silencio. Las maletas cerradas esperaban el recibidor, los papeles de la venta firmados. Todo estaba listo. Por eso cuando oí la puerta principal abrirse no me sobresalté. Dejé el libro boca abajo, me levanté despacio y crucé el jardín trasero hacia el salón. El corazón me latía fuerte, pero no tenía miedo. Tenía la certeza de que ya había visto la jugada antes de que la hicieran. Sara estaba en mitad del salón con Javier y a su lado había un hombre que no conocía. Era alto, con una camisa a cuadros remangada hasta los codos y un portapapeles en la mano. En la otra una cinta métrica de esas que usan los albañiles. Los tres se quedaron helados al verme aparecer en la puerta de la cocina. Fue un segundo de silencio incómodo, de esos que se cortan con... Luego Sara sonrió, pero la sonrisa le llegaba tarde y mal. Mamá, nos has asustado, no sabía que estabas en casa. Es mi casa, Sara, siempre estoy en casa. El hombre del portapapeles la miró a ella, no a mí. Ese detalle lo dijo todo. Soy Greg, se presentó, con una voz que intentaba sonar profesional, un amigo de Javier. Me han pedido que haga un presupuesto. Yo no dije nada, lo dejé hablar. Sobre el tabique que hay entre la cocina y el comedor. Derribarlo, ¿no? Me quedé completamente quieta. No había ningún tabique que derribar. Esa casa la conocía palmo a palmo, la había limpiado, pintado y cuidado durante 30 años. El único tabique que alguien quería derribar era el que separaba mi vida de su dinero. Miré a Sara directamente a los ojos. Yo no he pedido ningún presupuesto, dije, con la voz baja y firme, como la que usaba cuando Sara era pequeña. Y Greg la miró a ella de nuevo. Javier se removió, incómodo, mirando al suelo. Y entonces Sara soltó la peor frase que podía soltar. Mamá, es para cuando vendamos la casa. Para que la próxima dueña no tenga que hacer obras. Me reí por dentro, no había amargura en esa risa, solo la calma de la que ya sabe que el otro está jugando con las cartas marcadas. Bajé la voz todavía más. La casa no va a venderse por ti, Sara, ya está vendida. El silencio que siguió fue tan denso que se podía masticar. Sara parpadeó 2 veces como si no hubiera oído bien. Javier levantó la cabeza de golpe. Greg, que no tenía nada que ver en aquello, retrocedió un paso con el portapapeles pegado al pecho. Fue Javier el que habló primero, con esa vocecita de pacificador que tanto odiaba. Carmen, eso es imposible, tú no has puesto la casa en venta. Tenía toda la razón, no la había puesto en vendo, en secreto. Una venta privada, de las que se hacen sin silencio, sin carteles y sin vecinos chismorreando. Pero no iba a darles más explicaciones, solo dije, la casa se vende esta misma semana. El lunes, si todo va bien, firmo. Ya tengo el dinero apartado en una cuenta que solo yo controlo. Sara dio un paso hacia mí. Tenía los ojos encendidos como cuando de niña no conseguía lo que quería. Esa misma mirada 30 años después, pero ahora con algo más, codicia. Mamá, no puedes hacer esto. Esa casa es de la familia. Teníamos un plan. Con la venta íbamos a... ¿Iba a qué, Sara? La corté en seco. ¿A montar el negocio?
¿A quedarme yo en una residencia barata mientras vosotros disfrutáis del dinero? Lo escuché todo, la llamada, el coche, sus palabras. Se quedó blanca, literalmente blanca. Javier abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Greg, el contratista, ya estaba caminando hacia la puerta, con el portapapeles y la mirada puesta en el suelo. No quiso saber nada más. Lo siento, yo solo venía a hacer un presupuesto, murmuró. Yo no tengo nada que ver. Le abrí la puerta y lo dejé salir. Cerré con calma. Cuando me giré, Sara había recuperado el color y también la furia. No puedes hacerme esto, soy tu hija. La casa debería ser... La casa es mía. Esta es mi casa, Sara, y pienso darte ni un céntimo, porque tú ya has demostrado lo que piensas de mí. Estás loca. Tienes demencia, no sabes lo que estás diciendo. Una sonrisa tranquila, distinta de esas que se dibujan solas cuando ya no queda nada que temer. No tengo demencia, Sara. He dormido bien. He pensado en cada movimiento. La diferencia entre tú y yo es que tú querías que yo lo perdiera todo, y yo he decidido que lo pierdas tú. Me temblaban las manos, pero no lloré, no iba a llorar. Había esperado ese momento durante 15 días, y ahora que estaba aquí, delante de mí, no sentía rabia. Sentía el peso de haberme quitado de encima una mochila que nunca fue mía. Javier la agarró del brazo, intentando llevársela. Vámonos, Sara, no vamos a conseguir nada aquí. Ella se soltó de un tirón. Me señaló con el dedo. Esto no se va a quedar así, mamá. Te estaba dando la oportunidad de hacerlo bien. Se dio la vuelta como una niña ya enfadada, harta de que le lleven la contraria, y la puerta se cerró detrás de ellos con un golpe que retumbó en el salón vacío. No les seguí, no tuve necesidad. Quedé quieta en medio de la sala mirando por la ventana cómo el coche de Javier arrancaba con un chirrido de ruedas que sonó a derrota. Y entonces no pude evitar una sonrisa que fue creciendo hasta convertirse en algo que se parecía mucho a una carcajada de alivio. Sara creía que se iba a quedar en mi casa. Lo que no sabía es que el lunes, cuando ella estuviera en su trabajo pensando que tenía todo el tiempo del mundo, yo estaría en una habitación de la notaría firmando mi libertad con un bolígrafo negro. Y que mis únicas maletas ya estaban preparadas desde hacía días. Ni siquiera me había llevado todo. Había dejado deliberadamente el sofá grande, la mesa del comedor, las lámparas, que ella volviera a mirar por la ventana y viera aquella cáscara vacía. Que se lo pensara 2 veces antes de volver a llamar a la puerta. Porque ya no había nada que proteger, ya no había nada que robar. Les dije adiós sin cerrar la puerta del todo. Cuando el cerrojo encajó me quedé un segundo apoyada en la madera. No oí más llantos, solo el ruido del ascensor bajando y después silencio. Volví al balcón, cogí el café y respiré hondo. 15 días antes esa mujer me había llamado con carga en una llamada que olvidó colgar. Hoy la que cargaba con las consecuencias era... No sentí nada. Ni rabia, ni pena, ni satisfacción. Solo una calma profunda. Entiendes que el amor no se demuestra cediéndolo todo. Mi vida, mi dinero y mi casa eran míos. Y por primera vez en 30 años caminaba por mi propio pasillo sin pedir permiso a nadie. Si te ha pasado algo parecido, si tu familia te ha mirado como a una cuenta bancaria con piernas, cuéntamelo en los comentarios, porque poner límites no es falta de amor, es la forma más alta de quererse a una misma. Y si esta historia te ha llegado, suscríbete y activa la campanita para no perderte la siguiente.